Buenas tardes. A nombre del Instituto de Geofísica, les doy la bienvenida a nuestro primer seminario a distancia en la modalidad Quédate en casa. El día de hoy, nuestra ponente es la doctora Xioli Pérez Campo, jefa del Servicio Sismológico Nacional. La plática que nos dará se titula ¿Qué efecto ha tenido Quédate en casa en los registros sísmicos en México? La doctora Xioli Pérez Campos es ingeniera geofísica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, así como una estancia postdoctoral en el Instituto Tecnológico de California, Caltech. Desde el 2004 imparte clases en la Facultad de Ingeniería y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Ha sido representante de México ante la Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de la ONU. Fue parte de la mesa directiva de la Unión Geofísica Mexicana y fungió como su presidenta en el periodo 2016 a 2017. En el 2006 recibió por parte de la UNAM el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su labor en docencia, investigación y difusión de la ciencia. En junio de 2019 recibió por parte de la Escuela de Ciencias de la Tierra, Energía y Ciencias Ambientales de Stanford el reconocimiento por su carrera profesional como exalumna de Stanford, por sus logros y contribuciones en ciencias de la Tierra. Actualmente es investigadora titular en el Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica, estudiando la estructura sísmica de la zona de subducción del norte del país y de la Ciudad de México, así como las características de la fuente de sismos mexicanos. Como mencioné anteriormente, es la jefa del Servicio Sismológico Nacional. Bienvenida, Xioli, y muchas gracias por aceptar participar en este seminario. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por el tema que escogieron, puesto que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Espero que se vea todo bien. Le hemos titulado a la plática ¿Qué efecto ha tenido Quédate en casa en los registros sísmicos en México? Lo que les voy a platicar es, vamos a empezar con, ahí está, con qué es un sismograma, qué información podemos obtener de este, a qué nos referimos cuando hablamos de ruido sísmico, cuáles son las fuentes que originan este ruido, ¿será que sirve para algo o simplemente es un ruido que tiramos a la basura? ¿Cómo es ese ruido en las estaciones sismológicas que se encuentran en nuestro país? ¿Cómo se ha modificado el ruido antropogénico, que vamos a platicar a qué nos referimos cuando decimos ruido antropogénico, a partir de la jornada de sana distancia y qué implicaciones han tenido estas modificaciones? Bien, empecemos con lo que es un sismograma. Cuando hablamos de este término, nos estamos refiriendo al registro del movimiento del suelo en una estación sismológica. A su izquierda lo que tienen es la imagen de una estación que se encuentra en la ciudad de Oaxaca y dentro de ella podemos encontrar este instrumento en verde en el centro, que se trata de un sismómetro. Ese sismómetro lo que está haciendo es registrar el movimiento del suelo en esa estación. Y ese registro se refleja en un sismograma, que es lo que vemos a mano derecha. La imagen que se ve a mano derecha es el registro de 24 horas en una de las estaciones, justamente en la estación de Oaxaca, del día 1 de mayo al día 2 de mayo. Y en ella podemos ver cómo ese suelo en esa estación no está quieto en ningún momento. Bien, pues los sismómetros tienen 3 componentes. Cada uno de ellos está orientado en una dirección. Uno está en la dirección vertical, otro en la dirección norte-sur y un tercero en la dirección este-oeste. De tal manera que cuando nosotros hablamos de un sismograma, realmente nos referimos a las 3 componentes del movimiento y con eso podemos caracterizar muy bien
cómo se está moviendo el suelo donde se encuentra instalado ese sismómetro. Este es el registro de, son 50 horas en una estación que se ubica en Matías Romero. Y en ella podemos ver el registro continuo o el sismograma continuo. Y se pueden ver eventos como este que está por aquí, este otro, espero que estén viendo mi apuntador, este y este y este otro. Bien, vamos a desmenuzar un poquito el tipo de señales que podemos ver aquí. Primero vemos este, que se trata de un sismo local que tuvo una magnitud de 4.4 y ocurrió el día 2 de mayo. Este evento se registró muy cerca de la estación de Matías Romero, que es donde se tomó este registro. Si hacemos un acercamiento a esta señal, podemos ver claramente esto que se trata del sismograma de ese sismo de magnitud 4.4 y se ve claramente el arribo o la llegada de la onda P y el arribo y la llegada de la onda S. Entonces, cuando un sismólogo ve una señal como esta, pues le da mucho gusto porque esta señal pues es de libro. También tenemos en el registro sismos regionales. Aquí no se alcanza a ver porque está muy chiquito, pero son sismos que ocurren más lejanos a la estación, por eso es que la amplitud es más pequeña. Este se trató de un sismo de magnitud 4.1 que se registró aquí en la zona del Pacífico frente a las costas de Oaxaca. También aquí en este sismograma vemos esta señal que empieza justamente aquí y continúa por un par de horas con todo este reverberar. Ese registro se trata de un sismo lejano, el cual nosotros en el argot sismológico lo llamamos telesismo. Y fue un sismo que ocurrió al sur de Grecia, que tuvo una magnitud de 6.6 y que se presentó también el día 2 de mayo. Bien, entonces en esos sismogramas, como vimos, nunca está quieto el suelo donde está instalada la estación. Y tenemos sismos locales o telesismos. Pero también podemos tener otro tipo de señales. Entonces, los sismólogos lo que hacemos es no solo analizar la señal en el dominio del tiempo, o como la vimos hace unos momentos, y que también corresponde a la señal que se ve aquí arriba a la izquierda, sino que trabajamos también en el dominio de la frecuencia, es decir, transformamos la señal que tenemos en el tiempo a este nuevo dominio que es frecuencia. Y con frecuencia nos referimos o se refiere a cuántas veces sube y baja el terreno en un determinado lapso de tiempo. Entonces, eso lo podemos ver en frecuencia o en su inverso, que es el periodo, que es el que está graficando aquí. Entonces, el periodo es cuántas veces sube y baja el suelo. Recordemos que estamos hablando de la componente vertical. Entonces, en el tiempo, la señal de un sismo local sería esta señal en verde y en frecuencia o en periodo sería esta curva verde que está por acá en la gráfica de abajo. Para un telesismo sería la señal en rojo arriba y en frecuencia o en periodo sería la señal que está acá abajo en rojo. Y tenemos otro tipo de señales, por ejemplo, estas de 3 de acá arriba que corresponden a comportamiento en el equipo o de señales instrumentales y esas se traducen en las señales amarillas, morada y púrpura magenta que están por acá abajo en el dominio del periodo o frecuencia. Y finalmente tenemos un pedacito de registro que no tiene mayor información, a la cual nosotros llamaríamos ruido, y esa corresponde a esta zona. Ahora, esta señal que tenemos muchas vibraciones, pues está compuesta de diferentes fuentes o de diferentes señales. Y entre ellas puede ser el ruido meteorológico y con eso nos referimos a vibraciones que se están registrando en el suelo de la estación producidas por fenómenos climáticos. Por ejemplo, viento. ¿Por qué el viento? El viento está moviendo los diferentes elementos en el entorno de la estación, por ejemplo, los árboles, por ejemplo, postes, por ejemplo, torres o por ejemplo, la estación misma. Y estas están acopladas con el suelo, recordemos los árboles tienen raíces, se está moviendo el tronco y a su vez se está moviendo las raíces y por lo tanto está moviendo el subsuelo.
Y ese movimiento genera ondas y estas son propagadas y son registradas como estas vibraciones en las estaciones. También puede ser por oleaje marino. Las olas en el mar causan un golpeteo en el fondo oceánico o en las playas, y este golpeteo transmite energía en forma de ondas elásticas que son registradas en las estaciones sismológicas. También podemos tener cambios de presión atmosférica o inclusive medir corrientes de agua, por ejemplo, en ríos cercanos a las estaciones. Tenemos otro tipo de ruido, como estos que están acá arriba, que se refieren a ruido instrumental. Puede ser ruido provocado por la misma electrónica de los instrumentos, por dilatación y compresión por cambios de temperatura en las estaciones y por lo tanto en los instrumentos, por corrientes de convección dentro de los sensores, o por la relajación de los materiales. Por ejemplo, los sensores, los sismómetros tienen resortes y estos van sufriendo de una relajación. Y por último, tenemos el ruido cultural o ruido antropogénico, que se refiere a las vibraciones relacionadas con la actividad humana. Entonces, vamos a ver diferentes ejemplos de cómo se ven estos ruidos en las señales. Aquí tenemos nuevamente nuestras gráficas de periodo contra decibeles. Y en cada una de ellas tenemos los registros o las curvas que corresponden al nivel de ruido en un día durante el año 2005. Y vemos aquí en verde la señal de ruido de un día, que es mucho más alta que la de los demás días. Y eso se debió a que ese día el huracán Dora tocó las costas tocó las costas de Guerrero en esos primeros días de julio. Esta estación, el Quemado, se encuentra muy cerca de la costa del Pacífico, mientras que esta otra estación se encuentra hacia el Golfo de México, y en esta fue muy evidente este cambio cuando el huracán Ger tocó las costas del Golfo de México. Tenemos aquí un ejemplo de ruido electrónico con este piquito en esta estación, donde se ve muy claro ese ruido electrónico. Ahora vámonos con el ruido antropogénico, que es el de interés en estas épocas. Entonces, recordemos, son vibraciones generadas por la actividad humana. Entonces, aquí es un ejemplo muy bonito de la estación que se ubica en Ciudad Universitaria. Nuevamente, en esta gráfica de arriba a la izquierda, tenemos periodo en el eje horizontal y decibeles en el eje vertical, que es una forma también de medir niveles de ruido. Vemos estas curvas y vemos que aquí hay una separación. Las líneas continuas se van por arriba y las líneas discontinuas se van para abajo. La diferencia en estos dos conjuntos de líneas corresponde a que las líneas continuas es el ruido durante el día en la estación en Ciudad Universitaria, y las discontinuas es el ruido durante la noche en Ciudad Universitaria. Entonces vemos una clara diferencia en los niveles de ruido en el día con respecto de la noche, y claro, es por toda la actividad humana que se lleva a cabo en el campus universitario y en las colonias vecinas. Entonces, si nosotros analizamos, otra forma de analizar este ruido es con este tipo de imágenes, la del centro arriba, que es un espectrograma. Un espectrograma es una gráfica de tiempo contra frecuencia. Entonces, básicamente lo que hacemos es tomar estas grafiquitas y alinearlas en un renglón con respecto al tiempo. Entonces, lo que podemos ver es aquí un alto nivel de ruido, el color es el nivel, mientras más rojo, más alto, y aquí un bajo nivel. Esto nuevamente nos está mostrando las diferencias entre el día y la noche. En este mismo espectrograma podemos ver que en muy bajas frecuencias tenemos aquí un ruido alto, y este corresponde al oleaje que se da en las costas. Así es, el oleaje se puede ver en estaciones en todos los continentes y dentro del continente. Aquí hay una manchita, esta corresponde a un sismo que hubo durante ese día, y aquí estos manchones en rojo, pues son manchones provocados por actividad humana, y no cualquier actividad humana. Es la celebración de la afición en un partido de los Pumas. Entonces resulta que en Ciudad Universitaria tenemos el Estadio Olímpico, y en él se llevan a cabo los partidos de los Pumas,
y cuando la Rebel se pone a cantar y a celebrar, pues salta y hace saltar a todo el estadio, y con eso se generan señales como las que se ven aquí a la derecha, las cuales hemos bautizado como pumagramas. Son señales muy características y se pueden ver en los partidos de los Pumas. Entonces, junto con mi estudiante, Diego Melgar, hace algunos años, hicimos un análisis de cuántos pumagramas había durante los partidos de la temporada de 2010 y vimos que había mucho más pumagramas cuando había buenos partidos y había una mejor asistencia en el estadio. Por ejemplo, en esa temporada, la temporada 2007, fue el partido de Santos con una gran cantidad de pumagramas y no hubo tanta actividad en un partido de los Tigres, a pesar de que los tres quedaron 3-0 favor Pumas. Y claro, los partidos clásicos pues generan muchísima actividad, ¿no? Como un partido contra el América genera muchísimos pumagramas. Y bueno, ustedes recordarán hace un par de años que también se rumoró que la celebración por ganarle a Alemania en el Mundial había generado sismos. Entonces, claramente estábamos hablando de ese ruido antropogénico. Entonces, lo que hicimos fue instalar una estación sismológica, un sismómetro, en la esquina de la Plaza de la Constitución, aquí en el centro, y con ella registrar todos los partidos del Mundial. Desafortunadamente no registramos el de Alemania, pero sí todos los subsecuentes. Entonces, este es el partido de Corea, este es el día, el registro de 24 horas, y en este recuadro morado se encuentra el tiempo del partido. Se puede ver muy claramente la diferencia entre la noche y el día anterior al partido, más tranquilo en nivel de ruido que durante el día del partido, y con estos grandes picos en la señal en tiempo del nivel de ruido. Entonces, bueno, si uno los ve así de manera lejana, pues puede decir, bueno, a lo mejor hay un sismo en ese momento. Pero cuando ya lo analizamos de cerca, vemos su espectrograma con los mismos efectos, y cuando nos acercamos a las señales, podemos ver más claramente que no se tratan de sismos, sino que se tratan de estas señales características del saltar de la gente de manera coordinada y muy concentrados en una zona, y cómo ese ánimo va bajando hasta que regresa a los niveles de ruido. Y a estas señales de la celebración del tri, pues les llamamos trigramas. Y entonces lo que hicimos fue buscar esas señales en todos los partidos de México y encontramos muchos trigramas, tanto en el partido de Alemania como en el de Corea, como en el de Suecia y como en el de Brasil. Y claro, aquí podemos ver el partido de Suecia abajo, cómo acaba el partido, y lo que sigue es celebraciones porque México había calificado a octavos de final. Entonces, pues no generamos sismos cuando México le ganó a Alemania, lo que provocamos fueron trigramas, y es este ruido antropogénico. Ahora, ¿este ruido es solo ruido? ¿Nos sirve para algo? Bien, pues resulta que sí, y nos ha servido para muchísimas cosas. Lo que vemos aquí es un ejemplo de un monitoreo de flujo de sedimentos en ríos, lo cual empieza a ser útil para monitoreo y prevención de desastres. Aquí lo que vemos en la gráfica de arriba a la derecha es el nivel de agua que viene en una corrida de río durante un tifón, y el nivel de ruido sísmico en el eje vertical. Y vemos cómo empieza a aumentar el nivel de ruido sísmico junto con el nivel de agua en el río, y cómo llega a su máximo y otra vez disminuye. Y este tipo de monitoreos, insisto, son útiles para prevención. Luego está el monitoreo de acuíferos. Este es un estudio más reciente también, en el que a partir del análisis del ruido sísmico se puede analizar los cambios de velocidades que existen y con ello correlacionarlos con las variaciones en el nivel de agua en los acuíferos. Entonces, en rojo está esa variación de velocidad. En gris está la variación de los niveles de ruido en unas señales procesadas, sísmicas procesadas, y en azul están los niveles de los acuíferos, y se ve una fuerte correlación.
De tal manera que se está proponiendo, estos autores proponen, que con una estación sismológica cercana a pozos se puede hacer un monitoreo del nivel de acuíferos. Ahora, a los sismólogos también nos interesa conocer el interior de la Tierra donde nos encontramos y conocer la estructura de velocidades y todas sus características. Y originalmente lo que usábamos era la información proveniente de los sismos. Y hoy en día nos damos cuenta que no tenemos que estar esperando a que tiemble para poder producir estas tomografías, sino que con el ruido y la señal en general podemos explorar hasta profundidades de hasta 100 kilómetros y generar estas tomografías de ruido. Aquí vemos un ejemplo de esas tomografías generadas a partir de ruido para el volcán de Colima, abajo a la izquierda, y para la estructura de la corteza y de la placa subducida en la zona del centro-sur de México, en el estado de Oaxaca principalmente. Bien, y ahora, ¿cómo se ven los niveles de ruido en las estaciones? Aquí lo que vemos es el experimento de Mace, el cual ocurrió entre 2004 y 2007, y tuvimos 100 estaciones al que cruzaron México desde Acapulco hasta Tempual. Y para cada una de estas estaciones analizamos el nivel de ruido. Esto lo hizo, es el trabajo de tesis de Jorge Real Pérez, que fue mi estudiante de licenciatura. Y cada una de estas curvas vemos el nivel de ruido. Entonces vemos que hay señales más ruidosas, vemos que ese día que se analizó había problemas en algunos de los sensores, y si graficamos cada una de estas estaciones, cada una de estas curvas correspondiente a cada una de las estaciones, en cada uno de los renglones los ordenamos por latitud en el eje vertical y periodo en el eje horizontal, y el color corresponde a su amplitud. Vemos que en las ciudades, en Chilpancingo, Iguala, Cuernavaca, el Distrito Federal de aquel entonces, pues el ruido es más alto en las ciudades para frecuencias altas o periodos cortos. Vemos también que cada estación tiene un nivel diferente de ruido dependiendo de las contribuciones que se tengan de las diferentes fuentes, que dependen de su entorno, dependen de la geología, dependen incluso del tipo de instalación que se haga del equipo y, por supuesto, de la actividad humana alrededor de ella. Es muy importante mencionar que cuando nosotros instalamos una estación sismológica, lo que hacemos es una visita previa y un experimento previo para buscar que en el sitio en el que se va a instalar tenga el menor ruido posible y que se puedan ver mejor las señales sísmicas que nos interesan. Bien, ahora otra forma de analizar cómo es el comportamiento de ruido en una estación es mediante su distribución. Entonces, nuevamente tomamos esta gráfica de periodo en el horizontal contra el nivel de ruido en decibeles en el vertical, y tomamos el periodo que nos interesa analizar, que puede ser desde unos minutos hasta varios años. Y generamos todas las curvas de ruido durante ese periodo y las apilamos. De tal manera que obtenemos la gráfica de la derecha, en la que la línea negra corresponde a la mediana de la distribución de estas curvas, y la línea azul claro y magenta corresponden a los intervalos, perdón, a los percentiles 5 y 95 de esa distribución. De tal manera que entre estas dos líneas, la azul cian y la magenta, se encuentra el 90% de las curvas de ruido. Es decir, podemos caracterizar el ruido de la estación con esta línea negra. Ahora, las otras dos líneas que están viendo, las dos líneas discontinuas que están viendo, esta por arriba y esta por abajo, resultan un modelo que propuso Peterson en 1993 a partir del análisis de ruido de todas las estaciones de la red de sismógrafos digitales del mundo. Y con base en ello, hoy en día se toman estas curvas como curvas base para decidir si el nivel de ruido en una estación es bueno o es malo. Entonces, mientras nos mantengamos por debajo de estas líneas de aquí arriba, el nivel de ruido en esa estación es bueno. Entonces, si hacemos ese tipo de distribuciones,
podemos ver los diferentes comportamientos en una estación durante ese periodo analizado. Por ejemplo, podemos ver problemas instrumentales como calibraciones, recentrados de las componentes o pérdidas de datos. Pero también podemos ver la señal por sismos, tanto sus ondas de cuerpo como sus ondas superficiales, o inclusive la contribución por actividad humana. Entonces, en 2018, Edgar Montoya hizo el análisis del comportamiento del ruido en todas las estaciones del Servicio Sismológico Nacional. Entonces, aquí está el ejemplo para 2016 en algunas de estas estaciones, y lo que vamos a ver son variaciones durante el año, tanto en los niveles del ruido meteorológico como en las variaciones del ruido antropogénico. Entonces, la de hasta arriba corresponde a la estación ubicada en Mazatlán. Cada una de las curvas corresponde a la mediana del ruido durante un mes del año. Y el color está aquí a mano derecha, de tal manera que la que ven hasta arriba en negro corresponde al mes de diciembre de 2016. Vemos que para Mazatlán hubo una variación en estos periodos cercano a 7 segundos y tuvo un nivel más alto de ruido correspondiente en los meses de enero, febrero, inclusive marzo. Mientras que en periodos más bajos, cercano a 2 segundos, tuvo un ruido más alto en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Entonces, si ustedes se fijan, esta contribución en 7 segundos fue más alta durante el invierno y esta contribución en 2 segundos fue más alta durante el verano. Entonces, esto se refiere a tormentas, época de lluvias y época de secas, pero fuertes vientos. La estación de Morelia es un bonito ejemplo, pero una mala señal, porque vemos que el ruido se comportaba de manera pues homogénea durante todo el año, y en diciembre hubo este gran pico en bajos periodos o altas frecuencias, y resulta que esto está asociado con ruido antropogénico. En el mes de diciembre del 2016 hubo una construcción importante al lado de la estación sismológica. Entonces, lo que estuvimos viendo en las señales fue mucho de esa actividad humana. Por acá abajo tenemos la estación en Ciudad Universitaria, y también vemos variaciones que tienen que ver con aspectos meteorológicos que están variando durante el año. Bien, ahora podemos ver cómo ha variado el nivel de ruido en las estaciones del sismológico durante varios años. Tenemos aquí una colección desde 2005 hasta 2016. Ahora cada curva corresponde a un año, pero para los diferentes meses del año. Entonces, por ejemplo, aquí la curva en enero, hasta arriba a la izquierda, para una estación en Ciudad Universitaria, y vemos como en 2011, 2012, es cuando menor fue el nivel de ruido en la estación. Mientras que el mayor nivel lo podemos ver aquí en amarillo, que corresponde al año 2013 en abril. Y ese mismo año, en 2014, lo que vemos es que la estación tuvo un problema en su instrumentación. Por acá en Cayaco, que es una estación que se encuentra en Guerrero, vemos como 2006 y 2007, que fue una época con varios eventos meteorológicos, hubo grandes niveles de ruido en las altas frecuencias, periodos bajos. Entonces, aquí hay una colección. Lo que vemos arriba son todas las curvas promedio, o las medianas más bien, de todas las estaciones de la red de banda ancha en la imagen de arriba, y en la imagen de abajo para la red sísmica del Valle de México. Aquí se alcanza a distinguir una curva, y esa corresponde a la estación en Ciudad Universitaria, que vemos que es similar al comportamiento de otras estaciones que se encuentran en la ciudad. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué ha pasado en las estaciones con mayor ruido, que son obviamente las estaciones en el Valle de México y en la Ciudad de México en específico.
Entonces, aquí está la distribución de las estaciones, tanto de la red del Valle de México como aquí se encuentra ubicada Ciudad Universitaria. Y vamos a ver este tipo de representación de sus señales de ruido. Aquí ahora en estas imágenes lo que tenemos en el eje horizontal es días, iniciando con el 1 de enero y terminando aquí con el día 2 de mayo, que fue este sábado. En el eje vertical tenemos periodo y entonces lo que hacemos es graficar en cada columna estas curvas que estábamos viendo de ruido. El color corresponde a la amplitud en decibeles y esta imagen corresponde a la estación de Iztacalco. Aquí está la imagen de la instalación que se encuentra en la preparatoria número 2 en la esquina de Tezontle y Churubusco. Entonces, es la estación con mucho mayor nivel de ruido. Por donde se encuentra, pues hay gran actividad por la escuela, pero también por todo el tráfico de 2 vías principales en la ciudad. Y lo que podemos ver es nivel bajo en periodos grandes o bajas frecuencias y nivel alto a partir de 1 Hz. Lo que vemos también es estas líneas punteadas verticales corresponden a la delimitación de fin de semana y vemos cómo en fin de semana el nivel de ruido es menor y es mayor en los días entre semana. Donde vean blanco significa que no se recibieron datos en tiempo real. Y lo que vemos es que a partir de este primer anuncio en el que la Secretaría de Salud nos indicó que íbamos a empezar la jornada de sana distancia y que teníamos que hacer una transición hacia ella, empezó a disminuir el nivel de ruido en esta estación. Entonces vamos a ver otras 3 estaciones. Esta corresponde a Tláhuac. A pesar de que Tláhuac es una zona altamente, densamente poblada, pues la estación se ubica en un parque ecológico, entonces no está tan cercano a toda la actividad humana. Sin embargo, sí se alcanza a apreciar una disminución en el ruido y aquí es más claro el ruido en bajas frecuencias. Esta es la estación, perdón, me salté esta, es la estación de Benito Juárez, de la alcaldía Benito Juárez. Se encuentra en una sala de cultura cerca de la alcaldía y vemos también esta variación del nivel de ruido a partir del anuncio de la jornada de sana distancia. Y aquí está la estación en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Veterinaria, donde se ve también esa reducción. Aquí quiero destacar que la primera semana de enero no se ve con un ruido tan alto, puesto que no es laborable, no fue laborable dentro del campus universitario. Entonces, esta reducción del nivel de ruido que hemos visto en estas estaciones está relacionada con el quédate en casa. Si hacemos un acercamiento a esas frecuencias donde se ve la mayor modificación, que es la banda de frecuencias de 1 a 50 Hz o de 0.02 a 1 segundo, vemos cómo se da esa reducción de los niveles de ruido a partir del primer anuncio de que necesitábamos tomar las medidas de sana distancia. Y eso se presenta en las 4 estaciones y en realidad en todas las estaciones de la red sísmica del Valle de México. Aquí destaco otros 3 momentos de esta jornada, que es el inicio de la fase 2. La última llamada, le llamo así el día que sale el subsecretario a decir esta es la última llamada para que nos quedemos en casa y podamos aplanar la curva, y el inicio de la tercera fase. Entonces se ve la reducción a partir del primer anuncio, y esto es porque muchas instituciones empezaron a transicionar al trabajo desde casa. Ahora es importante notar estos días, esta semana en Iztacalco hubo pocos datos, pero hubo más aquí, se alcanza a ver en la estación de Tláhuac, se alcanza a ver también en la estación de Benito Juárez y se alcanza a ver en la estación de Ciudad Universitaria. Y esta reducción adicional se observa en los días santos, jueves, viernes santo y sábado y domingo correspondiente. Otra forma de visualizar esta diferencia o reducción de ruidos es tomando como referencia la mediana del ruido para todos los días de enero y febrero y tomando el nivel de ruido de cada día y restándole esa mediana.
y nuevamente realizando esta graficación. Y se resalta todavía más la diferencia que hay en el nivel de ruido entre semana con respecto a fin de semana y cómo abruptamente se da el cambio en la estación de Iztacalco, que es una zona con alta circulación de personas, o la estación de Ciudad Universitaria hasta su derecha, donde el campus universitario prácticamente cesó actividades. En las otras no es tan fácil de distinguir, sin embargo, sí se logra observar estos manchones azules en Tláhuac, y en Benito Juárez es todavía más evidente que se da más fuerte la reducción en las últimas 3 semanas. Otra forma de visualizar esto es utilizando la amplitud RMS, es decir, el promedio de amplitud en esa banda de frecuencias que seleccionamos, que es de 1 a 50 Hz. Y graficamos nuevamente estas 4 estaciones. Ejemplo, Iztacalco arriba a la izquierda, Benito Juárez arriba a la derecha, Tláhuac abajo a la izquierda y la estación del Pozo en Ciudad Universitaria abajo a la derecha. Lo que vemos es cómo aumenta el nivel de la amplitud de RMS en los días de semana y cómo disminuye hacia los fines de semana, aumenta entre semana, baja fines de semana. Y en promedio, pues mantienen un nivel muy parecido a lo largo del tiempo entre semana y a lo largo del tiempo en fines de semana. Y como tras el primer anuncio se empieza a dar esa reducción en los niveles. En Tláhuac no se da inmediatamente en el primer anuncio o no es tan significativo y empieza aún más en la fase 2, inclusive después durante Semana Santa es donde se aprecia muy fuerte la reducción y regresa después de Semana Santa y ahorita ha disminuido en la última semana. Bien, entonces para comparar qué tanto ha reducido, lo que hacemos es tomar el promedio del nivel más alto que corresponde a los días entre semana y ver cómo es la tendencia de los días subsecuentes entre semana. Y lo que podemos ver corresponde a esta línea negra que nos está indicando esa tendencia. La línea roja corresponde al nivel mínimo de fin de semana previo a la jornada de sana distancia, de hecho, previo al primer anuncio. Bien, al día del lunes, es decir, al 2 de mayo, que es cuando está el análisis completo, la estación de Iztacalco había reducido su nivel de ruido en esa banda de frecuencias de 1 a 50 Hz de 19.5%. Benito Juárez de 24.9 es la que mayor reducción tiene en la ciudad. Ciudad Universitaria de 24.3% y Tláhuac tan solo 4.6%. Y aquí otra vez voy a aclarar. Esta poca reducción en Tláhuac no significa que siga habiendo mucha actividad en Tláhuac. Significa que de por sí el nivel de ruido en esa estación era poco. Si ustedes ven los niveles, son diferentes para cada una de estas estaciones. Esta es la que menor nivel de ruido tiene por encontrarse en una zona aislada en un parque ecológico. A pesar de eso, sí está reflejando en el entorno del parque una reducción en los niveles de ruido. Ahora, lo otro importante es que la reducción ha sido tal que, por ejemplo, para Iztacalco, Benito Juárez y Ciudad Universitaria, ha sido por debajo, hemos alcanzado niveles de ruido por debajo de los mínimos normales, ¿no? Entonces, estamos viendo en las señales niveles de ruido mucho menores de lo que normalmente se observa. En Tláhuac no es así, seguimos por arriba de ese mínimo. Si tomamos y analizamos esos porcentajes para todas las estaciones que se encuentran dentro de la Ciudad de México, obtenemos un promedio de cerca de 18%. Los puntitos que están en rojo corresponden a las estaciones que les estoy presentando, pero podemos ver que el nivel, la reducción mínima aquí anda como por el 9% y las demás están, la que tiene una reducción mayor, esta se encuentra en Atlacomulco, en el Estado de México, y esta otra que corresponde a Toluca. Ambas estaciones se encuentran ubicadas en campus de la Universidad del Estado de México. Entonces, al irse esa universidad a una contingencia, a cerrar sus instalaciones, pues no hay actividad cercana a la estación. Perdón.
Bien, ahora podemos comparar estos datos de reducción de ruido y de su comportamiento, que son las líneas negras para cada una de las estaciones. Aquí les cambié un poquito el orden. Benito Juárez arriba, a la izquierda, a la derecha, Ciudad Universitaria, abajo Iztacalco y a la derecha Tláhuac. Y compararlas con los reportes de movilidad que da, por ejemplo, los aparatos de Apple, entiéndase sus celulares o cualquier dispositivo que esté tomando su posición. Y lo que me pareció interesante es que siguen los mismos ciclos semanales de mayor actividad entre semana y menor en fin de semana, aunque lo curioso es que la mayor actividad se tiene, me parece, los viernes para los aparatos Apple y no en el centro de la semana, como se ve el ruido, como se ven los niveles en el ruido sísmico. Sin embargo, pues se sigue el mismo ciclo y efectivamente la reducción no se dio hasta el inicio de la fase 2, sino desde el anuncio del primer anuncio de que venía la jornada de sana distancia. Ahora sí hay una diferencia importante en los niveles y esto pues creo yo tiene que ver con que los dispositivos solo están midiendo a una parte de la población muy específica, no necesariamente están midiendo todo nuestro entorno. Por ejemplo, no todo lo que provoca estas vibraciones. Por ejemplo, transporte como Metrobús o metro, pero también algunas maquinarias que también hubo reducción en esa actividad, en la actividad industrial o empresarial, y también en caminata o a otro tipo de actividad humana. Entonces, pues no es directamente comparable, pero sí se puede correlacionar. Ahora, podemos ver otras ciudades, qué es lo que está pasando. Aquí está el ejemplo de Aguascalientes, son las mismas gráficas, arriba para todo el contenido de frecuencias, abajo a la izquierda enfocándonos a esa banda de 1.50 Hz, a la derecha la diferencia relativa de los niveles de ruido, arriba a la derecha la RMS y abajo comparado con movilidad. Para la estación que se ubica en la ciudad de Aguascalientes, la reducción fue de 7.1. Esta es para Tijuana, la reducción fue tan solo de 9.8, sigue quedando por arriba del ruido mínimo que se tiene. De hecho, si vemos el mínimo para fines de semana, pues se conserva, no hay ninguna diferencia. Este sería el caso de Zacatecas. Zacatecas lo ha hecho muy bien, la reducción es de 17.8%. Esta debería ir la flecha hasta acá, es de 17.8%, y ahí sí en Zacatecas estamos viendo mínimos históricos. Ahora, hay también estaciones en las que no se está viendo esta reducción. Aquí está el ejemplo de la estación de Hidalgo, que se encuentra en Demacú, cercano a Actopan. Arriba vemos para todo el contenido de frecuencias, abajo el acercamiento para las frecuencias de interés y, en el centro, y hasta abajo la comparación de la RMS con movilidad. Aquí lo interesante en Hidalgo es que la movilidad nos está indicando que tiene los picos en viernes y sábado y no entre semana como el resto de los reportes de movilidad de otras ciudades, sobre todo la Ciudad de México. Entonces, quizás nos está hablando de que hay un movimiento más fuerte de visitas o de gente que viene y se mueve en fin de semana. Ahora, lo que sí vemos en esta estación es que los niveles de ruido aumentaron a raíz de la jornada de sana distancia. Inclusive aquí en esta zona donde están los máximos de ruido, pues resulta que corresponden a Semana Santa. Entonces, no estamos hablando de todo el estado de Hidalgo, solo estamos hablando de la localidad de Temacú. Pues lo que debió haber pasado en esa localidad es que recibió muchos visitantes foráneos y hubo actividades durante esos días. Después el ruido ya disminuyó y ha regresado a sus niveles habituales. Otras estaciones en las que no se presenta esa reducción de los niveles de ruido están Cayaco, Huatulco y esta que no salió, ¿cuál es? Pero si no me equivoco debe ser Mazatlán. Y
Aquí lo que vemos nuevamente arriba es todo el contenido de frecuencias, en medio es las frecuencias de interés, 1 a 50, y hasta abajo es RMS. Lo que vemos en el RMS es que hubo un aumento también del ruido después del anuncio de la jornada de sana distancia. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en estas estaciones? Bueno, pues lo que está pasando, creo yo, tiene que ver con la entrada de la primavera y con ello fenómenos meteorológicos que afectan los sistemas de oleajes y vientos, inclusive de tormentas. Y eso puede provocar niveles altos de ruido en las frecuencias que a nosotros nos interesan, que es por arriba de 1 Hz. Inclusive, aquí vemos cómo hay esos aumentos, pero regresan después de que pasa esto, después de la tormenta viene la calma, y coincide con el término de Semana Santa, empieza la calma en las estaciones de Mazatlán. La última semana en la estación de Huatulco hay una reducción importante y también para Cayaco hay una reducción. Ahora, esto de los aspectos meteorológicos es una cosa solo este año, o realmente sí podemos decir que es meteorológico porque hay cierta periodicidad anual. Entonces, lo que hicimos fue comparar los niveles de ruido que estamos observando ahorita. Las líneas en azul corresponden a los días previos al primer anuncio y las curvas en negro corresponden a los días, los negros corresponden a los días previos y las curvas azules a los días a partir del primer anuncio de la jornada de sana distancia. Y las curvas en magenta corresponden a la distribución de ruido para el año 2016 que les mostraba. Entonces, para Ciudad Universitaria vemos que el 2016 fue altamente ruidoso y que este año hemos estado por abajo de esos niveles, pero que hemos reducido más el nivel de ruido antropogénico en estos últimos 30, 40 días. Para la estación de Aguascalientes vemos esa reducción de manera generalizada, inclusive por abajo de lo que fue el ruido en el año 2016. 2016 parece haber sido un año muy ruidoso. En Cayaco vemos que esta anomalía que se ve aquí en este pico, pues se presenta durante el año en la estación de Cayaco. Entonces, a mí no me alarmaría, no podría yo decir que se trata de una contribución de ruido antropogénico, sino más bien de cuestiones meteorológicas de la estación. Finalmente, en Demacú, lo que vemos es que sí hay mayor ruido antropogénico, sin embargo, este año ha sido menos ruidoso en otras contribuciones en frecuencias intermedias o eventos meteorológicos. Ahora, esta reducción en los niveles de ruido solo lo han percibido los instrumentos que son sumamente sensibles. Lo que estábamos viendo eran amplitudes de 1 por 10 a la menos 6 metros o 1 por 10 a la menos 3 milímetros, es decir, como 3 nanómetros, o sea, nada. Así de sensibles son los instrumentos. Pues resulta que no, resulta que también nosotros los humanos hemos percibido esa reducción de ruido. Los que vivimos en ciudades y en zonas cercanas a grandes avenidas, estamos tan acostumbrados a estar percibiendo las vibraciones provocadas por todo el tráfico, vehículos, grandes camiones, que nos hemos hecho insensibles a otro tipo de vibraciones. Entonces, por ejemplo, hay sismos que ni siquiera nos percatamos que ocurren, a pesar de su magnitud y de que en otras zonas de la ciudad los reportan. En zonas de lomas o zonas de duras, donde el suelo es duro, se percibe poco. Ese no fue el caso para el sismo del 6 de abril de este año a las 8:52 de la noche, que tuvo una magnitud de 5. Para ese sismo se recibieron 114 encuestas y muchas de ellas fueron en zonas de la ciudad donde normalmente no se recibe. Entonces, en colaboración con el doctor Juan Carlos Montalvo, de la Autónoma de Nuevo León, lo que hicimos fue verificar qué es lo que había pasado para otros sismos similares de magnitud 5 en zonas cercanas a la de en Guerrero, y cómo se había percibido o cuántas encuestas se habían recibido. Para el que más se recibió fue de magnitud 5 con 84 encuestas, que ocurrió el 13 de febrero de 2017.
Sin embargo, los otros apenas alcanzan 50 a 30 encuestas, a pesar de estar en una zona similar y de ser magnitudes similares. E inclusive, si nos enfocamos a la Ciudad de México, las encuestas que se reciben son por lo general de la zona del lago, una zona donde las ondas son amplificadas y son más fácilmente percibidas por la población. Y muy pocas encuestas, si no es que ninguna, se llegan a recibir de la zona dura o la zona de lomas. Entonces, también nosotros los humanos nos hemos percatado de que este ruido sísmico, estas vibraciones generadas por nosotros mismos ha disminuido y hemos sido más sensibles a este tipo de señales provocadas por sismos. Ahora, ¿qué onda con este ruido sísmico y su correlación con el COVID? Entonces, lo que he estado haciendo en estos días, pues es analizar el nivel de ruido en las estaciones. Lo que están viendo a su derecha es la animación de lo que ha sucedido durante todo este año, los últimos, o sea, los 122 días que van del año, o hasta el momento en el que hice esta animación, y vemos cómo los puntitos se prenden en azul o en rojo. En rojo significa que es una RMS por arriba de este máximo promedio por la estación, es relativo a cada estación. Entonces nos indicaría que hay algo que está provocando mayor ruido en la estación en la que se prende en rojo, mientras que en azul significa que está decayendo el nivel de ruido. Y en su mano izquierda ven los casos de COVID que se han ido reportando desde su inicio hasta la fecha. Entonces, la intención de hacer esto es verificar si en esas zonas donde de pronto no se está reduciendo el porcentaje de ruido sísmico, es donde hay una acumulación mayor de casos de COVID. Entonces, en una primera aproximación de esta revisión del mapa de presencia de casos de COVID a nivel municipal con las estaciones, el nivel de ruido en las estaciones sismológicas, pues lo que toca hacer es ver la imagen de hace 8 días. La imagen de la derecha corresponde al reporte del día 3 de mayo y por lo tanto necesitamos analizar qué pasó el 27 de abril, una semana antes, ¿no? Para esperar a que los casos que se contagiaron el 27 de abril, pues se declaren activos el 3 de mayo. Y entonces podemos ver que en la Ciudad de México pues es más fuerte en Iztapalapa y Gustavo Madero, en estas zonas donde no tenemos gran información, pero en donde tenemos poca reducción de ruido, quizás podríamos correlacionar con estas zonas donde hay una mayor incidencia. Y desafortunadamente no tenemos Mexicali activo ahorita, pero en esta zona de Sinaloa, pues tenemos buena reducción, entonces esperemos que pronto haya menos casos. En esta zona de Guerrero, aquí tenemos un punto rojo, es decir, con ruido sísmico alto, y lo que mencionaba de Hidalgo, esta es la estación de Hidalgo y esta es una estación de Veracruz. Entonces, aquí la idea, que todavía no termino de concretarla y de correlacionarla, es preguntarnos si podemos relacionar esta presencia de COVID con los niveles altos de ruido sísmico y usarlo como un monitor, sobre todo para este asunto de los municipios que tienen un grado de vulnerabilidad alto a COVID. Entonces, ese es el trabajo que sigue a partir de ahora, que ya he logrado establecer esto de manera sistemática y automática. Otra cosa que vamos a hacer es el analizar los niveles de detección. Lo que ven a la izquierda es el mapa de las estaciones, asumiendo que todas las estaciones tienen el mismo nivel de ruido. Y los círculos corresponden a la magnitud que podría registrar con la red que se tiene actualmente, si todas las estaciones tuvieran ese mismo nivel de ruido. En cambio, sabemos que no es así, que cada estación tiene su ruido propio. Entonces, si tomamos en cuenta esa variabilidad, vemos cómo se modifica el nivel de detectabilidad. Aquí está otro ejemplo para la Ciudad de México con esas estaciones de MASE. Jorge Real lo que hizo fue verificar ese nivel de detectabilidad que está aquí abajo a la derecha en el mapa, tomando en cuenta la magnitud local propuesta por Ortega y Quintanar en el 2005. Entonces, conforme más cerca estoy de la estación, del evento, pues es más fácil detectarlo, o sea, aunque sea más chico, pero mientras más me alejo, pues necesita ser más grande para que lo pueda yo registrar. Entonces, aquí el ejemplo es este sismo que ocurrió en esta zona de la ciudad, en la zona centro, y la estación Mulu, que se encontraba en el Museo de la Luz, cerca del Zócalo,
pues es tan ruidosa o fue tan ruidosa que fue muy difícil el poder visualizar el evento que anda en algún lugar por aquí, pero no es evidente que esté en el registro. Mientras que esta estación en Topilejo tenía poco ruido y fue posible el registrarlo de manera clara. Entonces, Quintanar en el 2018 hizo, y colaboradores en el 2018 hicieron un análisis del catálogo sísmico para el Valle de México y ellos encontraron que el catálogo está completo hasta una magnitud de 3 y que por debajo de esa magnitud, pues ya con la red que se tiene, pues hay problemas en la cobertura. Entonces, lo que será interesante es ver cómo se ha modificado este nivel de detectabilidad dado el ruido sísmico más bajo que se tiene en todas las estaciones, tanto de la red sísmica del Valle de México como de la red nacional. Y tratar de ver esos sismos más pequeños que han ocurrido o que ocurren a distancias más lejanas de las estaciones y que no es posible verlos de manera natural. Algunas otras preguntas que quedan pendientes, bueno, lo que ya decía es si podemos usar este análisis del ruido sísmico como un monitoreo y sobre todo como un pronóstico de dónde pueden surgir brotes por que no hay esa reducción de ruido sísmico, por lo tanto no hay una reducción en la actividad humana. Y en términos sismológicos, pues es cuánto habrá mejorado este nivel de detección. Y con esto que les explicaba de la estructura sísmica que hoy en día se analiza con ruido sísmico, es si hay o habrá alguna implicación al explorar esta estructura a partir del ruido sísmico, dado que la contribución ya no es la misma. Entonces, esta pregunta va a ser muy interesante de responder y pues ya el doctor Arturo Iglesias espero nos la responda en algún tiempo futuro. Lo que sí, por ahí en el Twitter, Félix me hizo la pregunta, bueno, ¿han podido ver estos sismos más pequeños? Y aquí arriba a la derecha lo que vemos es el catálogo, un análisis rápido del catálogo desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha. Y lo que ven los puntitos azules en el eje vertical corresponde a la magnitud mínima reportada por día en el catálogo. Y vemos que ha habido días en los que incluso magnitudes 1.1 se han llegado a reportar, pero ahorita lo que va de la contingencia, que es, está marcado por esta línea vertical roja discontinua, pues no se ven sismos pequeños. Y esto puede deberse a múltiples factores, incluyendo que tenemos becarios nuevos y que tienen poca experiencia. Pero bueno, es un análisis que tenemos que hacer con más profundidad y detalle para ver si estamos pudiendo ver sismos más pequeñitos en estas épocas de emergencia sanitaria. Entonces, para concluir, las señales sísmicas pues nos representan estas vibraciones que estamos experimentando en el suelo, que realmente está registrando los instrumentos o los sismómetros. Las causas de estas vibraciones pueden ser muchísimas y entre ellas está toda nuestra actividad humana. Como resultado de esta jornada de sana distancia, en las ciudades mexicanas, sobre todo, se han observado una reducción del nivel de ruido antropogénico y esto se ha observado también en otras ciudades en el mundo y pueden encontrar seminarios al respecto, inclusive va a haber el seminario del Departamento de Sismología el viernes, donde investigadores de Bélgica y del Centro de Geociencia nos presentarán los resultados respecto a esto en otras ciudades del mundo y en específico para Querétaro. También lo que hemos visto es que fuera de las ciudades la reducción del nivel de ruido antropogénico no es tan significativa, es poca, inclusive se llega a ver algún aumento. Pero es importante señalar que esto, de por sí, el nivel de ruido antropogénico en esas estaciones es poco. Entonces, no se esperaría una mayor reducción. Inclusive algunos de los aumentos que hemos observado, a pesar de encontrarse en esa banda de frecuencias relacionada con la actividad humana, pueden no deberse a eso, sino a actividad meteorológica, como se veía en la estación de Cayaco, que sí se correlaciona con actividad en otros años que se presenta de manera similar. Entonces, el ruido sísmico sí se puede correlacionar con sobre todo el antropogénico, con esta densidad poblacional y con toda la actividad que se lleva en el entorno de la estación. Y por último, pues quédate en casa. Sigamos aplanando juntos la curva y con esto paso a contestar sus preguntas, agradeciendo a las personas que he visto ahí porque ha sido importante la discusión y colaboración que he tenido con ellos en este tema y sobre todo al Grupo de Trabajo del Servicio Sismológico Nacional y de la Red Sísmica de Veracruz, que es gracias a ellos
a quienes existen estos datos y que son de tan buena calidad. Muchísimas gracias. Todavía tenemos algo de tiempo para preguntas. Anímense a hacer sus preguntas en el chat de Facebook. Por lo pronto, solo tenemos una pregunta, Sholi, que es de Elsa Aguirre, que creo que no tiene tanto que ver con la sismología, pero está interesante. Dice que sería muy interesante correlacionar la disminución de ruido con la actividad de las aves o de otros animales en la Ciudad de México. ¿Sabes si existe algún tipo de estudio al respecto? Sí, aquí es muy importante aclarar un punto. Nosotros lo que podemos ver es el ruido sísmico y estas son las vibraciones en el suelo, pero no estamos viendo nada por arriba del suelo, ¿no? De tal manera que esta reducción de ruido no es la misma que están experimentando las aves en el aire. Las aves están experimentando la diferencia de sonido, la reducción en el sonido. Nosotros no estamos registrando esa diferencia en sonido. Entonces, sí debe haber estudios que estén correlacionando esa reducción en el ruido en sonido con el comportamiento de las aves, pero no necesariamente está de manera directa con el número de, con el nivel de ruido sísmico, ¿no? Son dos conceptos diferentes y son dos fenómenos diferentes. Ok, pues no tenemos más preguntas. Lo que sí tenemos son muchos saludos de la gente que nos estuvo viendo. Felicitaciones. Y bueno, supongo que si más adelante tienen dudas, ya que el video va a quedar en la página del Instituto de Geofísica, pueden hacerlas por escrito y quizá podamos responderlas. Gracias. De hecho, vuelvo a compartir mi pantalla para dejarles mi correo en caso de que tengan alguna duda. No puse ahí mi Twitter, pero es XyoliPC, XYOLIPC. Con gusto atiendo sus dudas. Ah, acaba de llegar una pregunta de Fabián Bernal. Dice si la distribución de las estaciones sismológicas permite tener un panorama general de la reducción del ruido. Muy buena pregunta. De hecho, no. Si nos vamos a nivel nacional, pues son puntos completamente aislados. Entonces, no. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, Zacatecas, la estación siguiente se encuentra en el campus de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y pues en la zona en torno del campus se esta producción a pesar de que Aguascalientes es pequeña, pues no podemos generalizar a todo lo que esté pasando. En el caso de Zacatecas, la menciono porque también está cercana al campus de la universidad, pero está al lado de un hospital. Entonces ahí va a tener el contraste de, por un lado, la poca actividad en la universidad, pero mucha actividad en el hospital. Y a pesar de eso, se está viendo una reducción. Eso sí nos está hablando que en el entorno general, que puede ser en la zona de una reducción de humana. Pero no podemos extenderlo ni a toda la ciudad y mucho menos a todo el estado que está. Sin embargo, esto no aplica para Ciudad de México. Ciudad de México tenemos más estaciones, entonces podemos ver una cobertura más amplia y en algunas zonas donde están entradas, tenemos caracterización que estoy buscando. No lo alcancé a presentar porque todavía tengo que procesar las señales, de incorporar otras estaciones de la red del Instituto de Ingeniería, de la red de Senapred, tienen estación en Ciudad de México y tener una escribir en términos generales en la Ciudad de México. Esto no lo podemos hacer en otras ciudades porque, insisto, solo tenemos una o dos estaciones. De hecho, Carlos Acosta Santos pregunta eso, si contamos con suficientes estaciones.
Bueno, en términos sismológicos no contamos con suficientes estaciones. Hay proyectos para expandir la red a nivel local, nacional, que en un futuro más a esta imagen, en donde pues se ven huecos que no tenemos buena cobertura. A pesar del ruido de las estaciones, pues no tenemos buena cobertura. O en esta otra zona del norte de Michoacán, donde en realidad no tenemos el número de estaciones mínimo para tener una buena cobertura. En términos no hace falta muchas estaciones. Guadalupe Cordero pregunta, ¿cómo se compara el ruido en el que hay, por ejemplo, un día 25 de diciembre de cada año? Mira, tendré que analizarlo en específico, pero en términos generales, si nosotros vamos a la de México, que es donde es muerta la ciudad, está todo muy tranquilo. Eso quiere decir que lo que yo esperaría es ver ese pico hacia abajo de los niveles de ruido, es decir, un nivel de ruido sísmico muy bajo, ¿no? Es lo que esperaría ver cada año. Esto es consistente tanto el 25 de diciembre, días santos. Patricia Pamanes hace una pregunta muy interesante. Pregunta si a consecuencia del COVID y que hay menos movimiento en muchos lugares, si esto ayudará a que no se muevan las placas o a que se muevan más. Muchas gracias, Patricia, por tu pregunta, porque nos permite, y en realidad no tenemos de las placas. No importa nuestra actividad, no modificamos el comportamiento de las. Estas se mueven por esfuerzos muy, muy, muy grandes del planeta y nosotros como humanos no somos capaces de modificarlos, de tal manera que las placas van a continuar con su movimiento. Y un importante recordatorio para toda la gente es que México se encuentra en 5 placas, lo que hace altamente sísmico y que siempre debemos estar preparados porque los sismos no se pueden predecir. Gracias, Patricia. Alan Alberto Vidaña pregunta si afecta el ruido que generan las lluvias. Sí, Alan, este ruido es, finalmente las lluvias van a generar fenómenos de golpeteo. A ver si. Ok, creo que me quitaron mi video. Sí, me lo pueden regresar. No. Ok. Desde el golpeteo de las gotas en el suelo. Gracias. Entonces, en el suelo están cayendo las gotas y golpeando, ¿sí? Y cuando son poquitas gotas, pues generan poca energía y poca vibración en los registros. Pero cuando es una, pues son muchas gotas cayendo al mismo tiempo y sí están golpeando y generando una energía importante que es transmitida y registrada en las estaciones sismológicas. Ahora, junto con las lluvias, vienen también fuertes vientos. Y los fuertes vientos, como mencionaba en alguna parte de la plática, pues generan estas vibraciones en postes, árboles o infraestructura. Y esto, al estar enterrado, pues genera vibraciones en el suelo que propagan esa energía hasta las estaciones sismológicas. De tal manera que la ocurrencia de lluvia sí causa una modificación en los niveles de ruido sísmico en una estación sismológica. Gracias, Ale. Armando García pregunta si con la disminución de ruido es posible mejorar el cálculo de los periodos dominantes de los sitios medidos. Esa es buena pregunta porque en general se usa el ruido para calcular esos periodos dominantes. Entonces, la pregunta es
y yo creo que va a ser importante ese análisis de si lo que hemos estado viendo en esos periodos dominantes tiene que ver con las contribuciones de ruido, que creo que no, por el tipo de procesamiento que se hace. En teoría deberíamos estar eliminando esas fuentes y dejando el periodo fundamental de la estructura. Yo esperaría no ver esa modificación, pero sí será importante esa verificación, ¿no? Alfonso BC pregunta si la ubicación de las estaciones es de manera aleatoria o en qué se basa para determinar la posición. Para determinar dónde se colocan las estaciones sismológicas hay toda una serie de criterios. El primero de ellos es qué es lo que quiero yo observar al colocar esa nueva estación. Quiero mejorar mi cobertura en términos generales de la red, quiero enfocarme a sismicidad que ocurre en ese punto o cuál va a ser el propósito de esa estación. Luego viene justamente los niveles de ruido. Entonces, a pesar de que yo selecciono una ubicación general, tengo que hacer pruebas en diferentes lugares en esa región para ver cuál es el sitio donde menor ruido va a tener. Otra es la geología. Lo que yo quiero es una geología que no me produzca amplificación en las ondas de manera en los últimos metros, sino que se mantenga, que lo que yo esté registrando sea la amplitud real del movimiento del suelo y no una amplitud modificada por la geología misma. El otro que busco es que si yo necesito transmitir en tiempo real, esto consume muchísima electricidad, entonces puedo poner un banco de baterías muy grande, puedo poner paneles solares, sin embargo, los paneles solares pueden crear, pueden hacerlas atractivas a la mano del señor y volverse una estación vulnerable porque tiene un atractivo para los amigos del ajeno. Entonces, lo que voy a buscar es que haya suministro de energía eléctrica directa cercana. Entonces, me empiezo a acercar a zonas de ruido sísmico antropogénico, pero voy a tener continuidad en mis datos. Por ejemplo, si voy a tener esa transmisión satelital y voy a poner una estación también de GPS junto con mi estación sismológica, lo que voy a buscar es tener una buena cobertura a nivel visual espacio para que pueda tener una óptima transmisión de los datos. Entonces, son muchos requisitos para poder decidir finalmente el punto o el lugar exacto donde se va a instalar. También cuestiones de accesibilidad y bueno, desafortunadamente hoy en día en nuestro país pues también tenemos que tomar en cuenta cuestiones de seguridad. Hay zonas donde se nos dice aquí ni te metas. Entonces, pues no vamos a ir a poner una estación sismológica, por mucho que quisiéramos tenerla ahí, pues no es seguro para el personal que lo opera. Sí, en ese sentido, Aglebo Lechuga pregunta cómo puede instalar una estación de monitoreo en su casa. Vive en Corregidora Querétaro. Mira, para instalar una estación sismológica a nivel personal, tú puedes adquirir el instrumento o puedes hacerlo. Para incorporarlo en una red como la del Servicio Sismológico Nacional no se podría porque una instalación a nivel casa no es la óptima para los fines del servicio sismológico. Sin embargo, sí hay proyectos de diferentes investigadores que hacen sismología ciudadana y que piden la colaboración de personas en diferentes lugares para instalar una estación en su casa. En particular para Querétaro te recomiendo contactar al Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí buscar al doctor Víctor Márquez y él podría guiarte en ese aspecto. Lo encuentras en la página de internet de geociencias.unam.mx, ahí encuentras su nombre, es el doctor Víctor Márquez. Elsa Aguirre pregunta si el fuerte ruido que genera la maquinaria de construcciones de la Ciudad de México afecta los resultados. Sí, cualquier maquinaria, mientras más cerca se encuentre de la estación sismológica, pues más energía va a inyectar a los registros en esa estación sismológica y pues se ven cosas como ahorita lo que están viendo en mi fondo de pantalla, no es que me encuentre en el Servicio Sismológico Nacional, quisiera estar ahí, pero bueno, lo que me ayuda a explicarles es que se observan estas como pulsaciones
y seguramente esas se refieren a ruidos de maquinaria o de transporte que va pasando por esas estaciones que se estaban desplegando en ese momento. Entonces, como comprenderán, es difícil ver eventos pequeños en esos paquetes de vibraciones provocadas por una fuente diferente, y en este caso pues debe ser maquinaria o debe ser transporte. Entonces sí, nos afecta mucho. Claro. Itziel G. Saavedra pregunta si el ruido sísmico puede cambiar dependiendo de la zona. Sí, totalmente. El ruido sísmico, como comentaba, puede cambiar por las diferentes fuentes. Entonces, en una zona como una ciudad como de México, como la Ciudad de México, pues los niveles de ruido principalmente altos se refieren a ruido antropogénico por nuestra actividad, transporte, pláticas, etcétera, maquinaria. Pero cuando nos vamos a estaciones que están cercanas a la costa, lo que domina son ruidos por fenómenos meteorológicos o por el oleaje mismo. En zonas, por ejemplo, desérticas, el ruido que predomina es el que tiene que ver con viento o cambios de temperatura muy bruscos o cambios de presión. Entonces, sí depende de dónde nos encontremos. Ahora, dentro de la misma ciudad, pues varía la densidad poblacional, varía la actividad que hay en las diferentes avenidas. No es lo mismo una estación que se encuentra cercana a la intersección de dos avenidas principales a una estación que se encuentra en una zona aislada dentro de la misma ciudad, ¿no? Entonces, el nivel de ruido varía muchísimo. Carlos Acosta Santos pregunta si el hecho de que exista menor movimiento antropogénico permite estudiar mejor los movimientos de las placas. Sí, el que haya un menor ruido antropogénico nos va a permitir ver eventos que esperamos sean más pequeños o incluso con mayor claridad los grandes, ¿no? O sea, son señales más limpias y por lo tanto son más fáciles de caracterizar, necesitan una menor cantidad de procesos para poder analizarlos. Entonces creo que nos puede ayudar este periodo para estudiar todas esas cosas. Sí, otra vez Elsa Aguirre ahora pregunta si se puede detectar mejor el ruido sísmico en ciudades donde hay más cuerpos de agua. En realidad el ruido sísmico se detecta en todas las estaciones y en cada una de ellas es diferente dependiendo de qué es lo que está contribuyendo a ese ruido sísmico. Entonces, donde hay cuerpos de agua, pues habrá una diferente característica en ese ruido sísmico que nos permita visualizar esa contribución proveniente de ese cuerpo de agua, por ejemplo, de los ríos. Entonces, cuando hay zonas donde tenemos arroyos pues sí, arroyos en los que hay temporadas en el año en el que está seco y no hay esa contribución de ruido, y luego viene temporada de lluvias y baja un gran caudal, y ahí hay un ruido muy alto en la señal sísmica producto de esa variación en ese cuerpo de agua. Entonces sí es posible visualizar esas diferencias y caracterizarlas. Juan Sánchez pregunta si esta información estará disponible en algún sitio para cotejar las conclusiones. En realidad, no sé si se refiere a lo que presenté hoy. Bueno, la plática se queda presente. Los análisis de ruido, pues los sigo trabajando, los seguiré trabajando día con día. La idea es montar justamente este mapa diario para que puedan la gente visualizarlo. En términos de cotejar los datos, pues supongo que, o cotejar la conclusión, supongo que lo que tienen que hacer es procesar los datos para revisar los niveles de ruido que yo estoy observando, y para ello, pues lo que tienen que hacer es bajar los datos y procesarlos. Bien, la última pregunta de Patricia Pamanes dice, ¿el tipo de ruido va a depender de los diferentes movimientos de tierra? Estando en la Ciudad de México en 1985, yo no escuché ningún tipo de ruido, solamente observé que se podía ver a la ciudad, pero años después, en otro temblor importante, en el 90, un ruido como de un tractor debajo de la tierra. ¿A qué se debe este tipo de ruido? Ok, entonces es desafortunado que le llamemos ruido a estas vibraciones, porque en realidad no se escuchan. Hay ocasiones en las que logramos escuchar las vibraciones del suelo, pero porque estas están conllevando
otras cosas en superficie que provocan esos ruidos que alcanzamos, o esos sonidos que alcanzamos a escuchar. Sin embargo, todo el ruido que he estado hablando ahorita no es ruido sonoro. Entonces, en 1985, el nivel de ruido en la ciudad era menor, de ruido sísmico en la ciudad era menor. Había menos tráfico, había menos gente, por lo tanto, yo espero, no podría hacer el análisis porque no hay datos continuos de aquella época, los niveles de ruido tuvieron que haber sido menores. Ahorita los ruidos son más altos porque hay más gente, más transporte, más movimiento, más maquinarias y demás. Pero, insisto, no nos estamos refiriendo a sonido que podamos escuchar, nos estamos refiriendo a los niveles de los registros, que son las vibraciones del suelo. Bueno, pues solo me resta darle las gracias una vez más a la doctora Xoli Pérez Campos por esta interesantísima plática. Creo que todos hemos aprendido un poco o mucho y invito al público a visitar regularmente nuestra página de Facebook para que nos vuelvan a visitar en el seminario de las semanas siguientes. Gracias, Xoli, y hasta pronto todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y una disculpa, parece que mi internet no estuvo muy estable esta mañana, pero espero que hayan podido seguir la gran mayoría de la plática. Buen día.